embarazadas deben ser vacunadas. Bueno, como mencionaba, la única contraindicación para la aplicación de la vacuna antiinfluenza es una reacción anafiláctica y nada más. Bueno, respecto a la vacuna antineumocócica, bueno, hay dos tipos de vacuna antineumocócica, la 13-valente o la polisacárida, que es de 23, que cubre 23 serotipos. Esta vacuna es contra Streptococcus pneumoniae. No se ha demostrado como superioridad alguna sobre otra, más bien se considera que con la 13-valente, ay, es que no me acuerdo. Te Eh, dejé de escuchar. Ah, sí, perdón, doctora, es que tuve un problema. Bueno, se considera que la 13-valente pues, es suficiente porque cubre al menos 9 de los 12 serotipos más comunes de Streptococcus pneumoniae y pues por lo tanto puede ser suficiente en caso de no tener disponibilidad de una u de otra, no son superiores ninguna sobre otra. Bueno, la indicación es sobre todo la prevención de enfermedad invasora en pacientes de 50 años o más o en grupos de alto riesgo. Puede ser aplicada simultáneamente con la vacuna antiinfluenza. De aquí, bueno, mencionar que la vacuna 13-valente pues es efectiva contra la enfermedad invasora por Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, pues no ha mostrado ser superior para prevenir la eh, neumonía por Streptococcus pneumoniae. Mm, pues nada más. Bueno, en esta parte, bueno, como había mencionado, si no se encuentra disponible la 13-valente, se puede usar la polisacárida en todos los adultos mayores de 75 años y solamente está reservada esta vacuna para quienes están, la polisacárida para grupos de riesgo que comprenden entre los 65 y los 75 años. Como tal, pues no se recomienda para adultos menores de 65 años sin factores de riesgo subyacentes. Eh, bueno, en pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas, se recomienda una serie de 4, bueno, que son poblaciones especiales, se recomienda por lo menos una serie de 4 dosis. La primera que se administra entre los 3 a 6 meses después del trasplante y debe repetirse en un intervalo de al menos un mes entre cada dosis. El refuerzo es, bueno, o una cuarta, la cuarta dosis es por lo menos 6 meses después de la tercera dosis. Los efectos adversos más comunes pues, son cefalea, escalofríos, erupción cutánea, disminución del apetito y dolor articular. Bueno, aquí otra población especial que va a recibir vacuna antineumocócica pues son los pacientes que se van a someter a esplenectomía. Se recomienda la vacuna 13-valente previo bueno, a la cirugía, por lo menos 2 semanas antes, y la polisacárida 2 semanas después de haber sido esplenectomizados. Bueno, respecto a vacunaciones especiales, bueno, principalmente para viajeros, son aquellos que viajan a África, al sudeste asiático y América del Sur, deben recibir la vacunación contra fiebre amarilla. Que extranjeros que viajan a México, Centroamérica o Sudamérica, la de meningococo y hepatitis A. Y bueno, quienes viajan a Asia, África, América Latina e India, se considera la vacuna contra el cólera. Bueno, otra población de riesgo pues son los trabajadores de la salud que deben de recibir estas 6 vacunas, influenza, TD, varicela, sarampión, rubiola, para hepatitis B y meningococo. Bueno, todos los trabajadores de la salud deben de recibir la vacunación contra tétanos, difteria con las mismas indicaciones del esquema de vacunación básica y su refuerzo cada 10 años. Eh, bueno, respecto a la vacunación contra varicela, pues se recomiendan por lo menos 2 dosis, una dosis inicial en el primer contacto, una segunda dosis 4 semanas después, en pacientes, bueno, en personas que se conozcan no han tenido una infección previa por varicela. En aquellos que tienen, bueno, la de sarampión rubiola,
Se recomiendan aquellos que se conozcan no tengan su esquema de vacunación completo, no hayan sido vacunados o que, sí, nada más. Y son igual, 2 dosis con 4 semanas de diferencia. Mm, y la vacuna para el meningococo, pues se recomienda que reciban por lo menos una dosis de la vacuna conjugada tetravalente. De la vacuna para hepatitis B en trabajadores de la salud, pues deben de recibir 3 dosis en quienes no se conozcan vacunados previamente a los 0, 1 y 6 meses, o en aquellos que no exista evidencia serológica de inmunidad. Bueno, después de la vacunación, no sé, bueno, yo había leído que no se hace esto, pero en el artículo mencionaba que en trabajadores de la salud se debe de hacer una prueba de anticuerpo, con una prueba de anticuerpo de superficie de hepatitis B 1 o 2 meses después, para documentar inmunidad. Se espera que por lo menos haya 10 microunidades por mililitro, o sea, lo que reporten para que sea considerado como que está protegido. Y si no es así, o sea, si se encuentra menos de estos niveles de 10 microgramos por microunidades por mililitro, se repita un esquema completo de 3 dosis de hepatitis B. Bueno, la vacuna contra el dengue, que es otra vacuna especial, que bueno, se puede aplicar en personas entre los 9 y 45 años o entre los 9 y 60 en personas que viven en zonas endémicas. Son 3 dosis al mes, bueno, a la dosis inicial, 6 y 12 meses, y protege pues contra los 4 serotipos del dengue. Ayuda a disminuir también la circulación del virus y por lo tanto a mitigar la transmisión endémica. Bueno, la vacuna contra del meningococo, pues es una vacuna compuesta de polisacáridos de grupo A, C, Y y W135. Se considera principalmente esa vacuna en pacientes con inmunodeficiencias primarias o en aquellos pacientes esplenectomizados o que tengan enfermedad por anemia por células falciformes. Lo que ayuda es a evitar o prevenir la enfermedad invasiva por Neisseria meningitidis. Las reacciones adversas más comunes pues son la somnolencia, cefalea, náusea, vómito, diarrea, exantema, irritabilidad, malestar general, dolor y eritema en de administración. En cuanto a la vacuna para BPH, bueno, anti-BPH, está indicada en niñas y mujeres de 9 a 45 años de edad para la prevención de cáncer cervicouterino, vulvar, vaginal y anal, recomendada en hombres de entre 9 y 26 años de edad para la prevención de lesiones genitales externas y cáncer anal. La primera dosis es bueno, al primer contacto, una segunda dosis 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis 6 meses después de la primera dosis. Pues nada más. Bueno, se considera, bueno, la vacuna cuadrivalente, que es la que cubre a los 4 serotipos más comunes, pues se considera efectiva para prevenir el condiloma en mujeres en quienes reciben su primera dosis antes de los 20 años, en mujeres antes de los 20 años y en hombres antes de los 26, sobre todo en personas que no han iniciado su vida sexual. Sin embargo, pues se puede aplicar independientemente de la edad, hasta mujeres por arriba de 45 años. No se recomienda, pero pues no se recomienda como a población general, pero sí se considera efectiva para la protección individual de cada persona. Y bueno, como conclusiones, pues la vacunación tiene un efecto positivo en la salud y sobre todo en la población que se encuentra, bueno, en adultos mayores, se debe aplicar a todos los grupos de edad de acuerdo a las especificaciones, bueno, en cada caso. El objetivo pues siempre es lograr las tasas más altas de vacunación en el adulto para prevenir enfermedades de alto riesgo, sobre todo su mortalidad, y que las vacunas pues brindan inmunidad no solamente individual, sino también comunitaria cuando la cobertura vacunal es alta. Y pues nada más. Listo, doctor. Muchas gracias, Deyanira. Sí quiero hacer unos comentarios adicionales a tus conclusiones. No mencionaste, por ejemplo, las que dijiste, sarampión, rubiola, parotiditis e influenza. Lo que tienen en común es que es de virus vivos atenuados. Estas definitivamente están contraindicadas en todo paciente
incluso que tenemos la sospecha de inmunodeficiencia, hablando de niños, y en adultos, si ya tenemos un diagnóstico de inmunodeficiencia, ya sea subclases de IgG, inmunodeficiencia común variable, neutropenia, leucopenia, no se tendrían que poner. Esto sí es, por eso cuando nosotros nos preguntan muchos de nuestros pacientes si se ponen la de influenza, preferimos no. La de sarampión, rubiola y parotiditis en adultos que tienen duda, como tú dijiste, ahí sí aplicaría lo que comentaste de la hepatitis B. Mejor hacer una búsqueda de anticuerpos y si está bajo, hace como, ay Dios, creo que ya me perdí en años, pero probablemente unos 10, 12 años tal vez, empezaron con una, y hace poquito también, creo que 3 años, una campaña contra sarampión rubiola porque había brotes de sarampión y en adulto lo hacían. Lo único es que lo ideal sería hacer los anticuerpos para poder decir, bueno, tienes, no tienes, y si no te vacunamos, porque tampoco podemos estar vacunando cuando los anticuerpos están altos, porque sí podemos crear reacciones de inmunocomplejos y a la larga crear algún otro problema de autoinmunidad. Entonces, lo de virus vivos atenuados, no en pacientes con inmunodeficiencia. Cuando tenemos una revacunación, lo ideal es ver lo de los anticuerpos. Y con respecto a la de hepatitis B, pues como tú dices, no se hace, pues no se hace porque no tenemos los recursos, pero sería lo ideal. Y de hecho nosotros lo vemos cuando se hacen los estudios en general de hepatitis B, hacen la de antígeno de superficie. Y entonces el paciente dice positivo, tengo hepatitis. Pues no, resulta que lo que tiene es una vacuna. Entonces, sí, sí tendríamos que hacerlos, pero a veces el costo no es pues lo que tenemos como a nuestro alcance y ante la duda, pues mejor poner las vacunas en el caso de hepatitis y que es trabajador de salud, ¿no? O sea, yo ahí pensaría que sí tendría que saber si lo tiene o no lo tiene y si no lo tiene, mejor se le pone. Si podemos hacer el anticuerpo, la medición del anticuerpo de superficie, mucho mejor. Con respecto a la de neumococo, bien lo dijiste, no es una vacunación masiva porque no evita las neumonías, pero sí evita, por ejemplo, meningitis por neumococo y formas muy graves de neumonía. Creo que son como los únicos comentarios que tenía adicionales a lo que tú dijiste. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Vamos a continuar ahorita con la otra. ¿O creen que sea hasta Sí, las 8? doctora. Sí, Que buenísimo. ahorita va a conectar. Perfecto, gracias, Sandra. Gracias, Deyanira. ¿Mande? No, espérame. Denme por favor 3 minutos y me vuelvo a... bueno, no me desconecto, pero denme 3 minutos. Sí, doctora. Ahorita,
Listo, muchísimas gracias, Sandra. Estoy lista. Hola doctora, buenos días y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar el tema de anafilaxia. La revisión que hice, pues básicamente se basó en un artículo de la Sociedad Europea de Alergólogos Clínicos e Inmunólogos, y la actualización de las guías es del 2021. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? No, Sandy, te dejamos Sí, escuchar. te escucho. ¿Y ahorita? Sí, también. Ah, Sí, va. solamente que te saliste de tu presentación. Ah, perdón. Bueno, entonces, como definición de anafilaxia, pues esta va a ser una reacción alérgica. Lo más importante es que es generalizada, potencialmente fatal, porque va a afectar a uno o más órganos o sistemas, específicamente el sistema cardiovascular, y que surge pues casi siempre en cuestión de segundos o minutos después de que el organismo entre en contacto con el elemento desencadenante. Pues como sabemos, el elemento desencadenante en la mayoría de los casos va a ser un alimento, un fármaco. En teoría, pues todos los fármacos podrían desencadenar una reacción anafiláctica, y la picadura de un himenóptero o un insecto también. Pues hay otros elementos un poco menos habituales que van a desencadenar anafilaxia, como ser el medio de contraste o la alergia al láctex. Bueno, si bien es cierto, pues la anafilaxia tiene una tasa de mortalidad bastante baja, incluso se reporta menor al 5%, debido a que en la mayoría de los casos, pues sí se logra realizar una detección oportuna y un tratamiento oportuno. Sin embargo, pues se ha visto últimamente, y esta guía lo menciona, que ha habido un aumento en el repunte de hospitalizaciones, y generalmente por aquellas anafilaxias inducidas más que todo por fármacos. Bueno, esto es lo que les mencionaba, que también pues pueden haber alergias relacionadas al ejercicio. También hay una reacción anafiláctica propiamente relacionada al ejercicio. Otras hormonas como la progesterona, en realidad pues todos los estrógenos, y algunos trastornos clonales de los mastocitos, y estos englobados pues en algunas patologías un poco menos frecuentes, que se las voy a mencionar más adelante. Bueno, generalmente sabemos que la anafilaxia se va a manifestar como una reacción que va a incluir urticaria, prurito, eritema, edema, y pues a medida va avanzando en esos minutos, o incluso antes de llegar a una hora, pues puede desencadenar, si no se trata a tiempo, hipovolemia, shock hipovolémico. Shock distributivo es el tipo de choque que generalmente se presenta en estos casos, y pues algunas manifestaciones pulmonares, como ser las sibilancias y el estridor. Y pues lo más importante es que va a poner en peligro la vida, y todo esto va a ser secundario a una liberación desencadenada de los mastocitos o células cebadas. Bueno, en esta tabla de otra revisión, más que todo como de mecanismos fisiopatológicos de la anafilaxia, pues nos divide en endotipos y fenotipos. De igual manera, los más frecuentes son aquellas anafilaxias que se producen en el contexto o dependientes de una activación de la IgE. Esta activación de la IgE pues va a llevar a su vez a que, bueno, va a ser desencadenada, mejor dicho, por el aumento en la liberación de los mastocitos, que los mastocitos pues van a liberar a su vez histamina, tripsina, factor activador de plaquetas, óxido nítrico, y todo eso pues va a desencadenar en los signos clínicos que ya les había mencionado. Y pues generalmente pues las dependientes de IgE son aquellas que se van a manifestar con el tipo de choque distributivo que se produce, caracterizado pues más que todo por la hipotensión. Es más frecuente que estas se produzcan pues en alergia a los alimentos. Dentro de los alimentos pues ya sabemos que es bastante frecuente la alergia al maní, al huevo,
algunos productos de soya o la leche. También están aquellos que están mediados por IgG, sin embargo, esos pues son un poco menos frecuentes a diferencia de las mediadas por IgE, y esto pues va a desencadenar en la producción de serotonina, factor activador de plaquetas de igual manera, y tromboxano A2. Y pues también es importante mencionar que las reacciones mediadas por IgE son aquellas que se van a producir pues más frecuentemente en el contexto de una, como secundario pues a una reacción transfuncional o reacción en la transfusión de algún hemocomponente. Bueno, y también lo que les mencionaba, que hay algunas alteraciones propiamente dichas que se conocen como alteraciones primarias de los mastocitos, y que dentro de estas se engloban, o las patologías son denominadas como la el síndrome de alfa triptasemia, o también una anafilaxia idiopática, que pues la anafilaxia idiopática se presenta casi en el menos del 10% de los casos generales de anafilaxia. Bueno, entre el 30 y el 60% de los pacientes con anafilaxia, al momento de recibir el primer contacto médico, pues pueden no tener un agente etiológico desencadenante como tal identificado. También es importante debido a que no se cree que la atopia como tal pues vaya a ser un factor de riesgo en sí para el desarrollo de anafilaxia. Sin embargo, sí es importante porque el hecho de que una persona sea atópica y pues por otras patologías y tenga una reacción anafilactoide, pues esto se va a vincular directamente con la sensibilidad, y es decir, la sensibilidad desde el punto de vista que va a ser pues de que la reacción que se produzca sea una reacción, por así llamarlo, un poco más intensa. Y pues generalmente esas personas que ya tienen un factor atópico como tal y se exponen a un alérgeno y desarrollan anafilaxia, se va a ver pues más frecuentemente en aquellas pacientes que son picados por algún tipo de insectos, que de igual manera pues esto ya sabemos que se va a también relacionar directamente con la ocupación de las personas, por ejemplo, los apicultores, los recolectores de basura, las personas que trabajan en campo en general. Y pues también va a haber una anafilaxia grave por himenópteros o insectos, que era lo que les mencionaba, que se relacionaba con la atopia. Bueno, también la etiología, pues como lo vimos en el cuadro, de hecho, la vamos a clasificar en fenotipos y también la vamos a clasificar en endotipos. Es decir, los fenotipos pues van a ser todo aquel grupo de propiedades que incluyan, por ejemplo, datos demográficos o datos propios del paciente que desencadenen pues las manifestaciones clínicas como tal. Y los endotipos van a ser aquellos vías moleculares o mecanismos moleculares a través de la liberación de todos aquellos factores inflamatorios. También se me olvidó un poco mencionarles, perdón, la importancia del factor de necrosis tumoral alfa, que pues se ha visto bastante relacionado en la vía pues inflamatoria desencadenante de esto. Bueno, a la vez estos factores fenotípicos pues también pueden llevar a una tormenta de citocinas, a la activación del complemento, y o también pues comportarse como un patrón mixto. Y todo esto que se clasifica como fenotipo pues al final también va a determinar el resultado final de la anafilaxia, como ser pues su gravedad, el patrón que va a seguir la anafilaxia, y también todos estos fenotipos pues se han relacionado con la respuesta al tratamiento. Bueno, y en cuanto al endotipo, pues el endotipo va a ser pues todos los mecanismos, por así decirlo, moleculares que se desencadenen en cierto tipo de pacientes. Estos pues terminan de producir complejos alérgicos inmunes que van a ser mediados tanto por IgG o por IgE, que van a desencadenar, bueno, que se van a producir también por la activación del sistema de contacto, del sistema de contacto, básicamente dado por citoquinas, y pues así la liberación de sus mediadores inflamatorios.
Bueno, en cuanto a las alergias por los medicamentos, pues lo más importante que cabe destacar en esta diapositiva es que son alergias mediadas por IgE y estas generalmente, pues como ya sabemos, se van a asociar más frecuentemente a antibióticos y también a los fármacos quimioterapéuticos. Dentro de los fármacos quimioterapéuticos, pues el más frecuentemente asociado va a ser el carboplatino, que el carboplatino pues también puede desencadenar reacciones anafilácticas y esto va a depender de la cantidad de infusiones que el paciente reciba. Es más frecuente que desarrollen una reacción anafiláctica grave en aquellos pacientes que reciben más de 15 infusiones durante su vida. También pues se ha visto que los pacientes con fibrosis quística pues por mecanismos un poco desconocidos van a tener una mayor predisposición a ir desarrollando como cierto grado de factor de riesgo a medida se vaya escalando pues el tratamiento antibiótico o vayan necesitando más terapia antibiótica, pero va a ser no también solo por el antibiótico, sino pues por su patología intrínseca como tal. Y bueno, recalcar también que pues todos estos fármacos desencadenan estas reacciones de anafilaxia porque van a actuar como aptenos, es decir, como viene siendo como una propiedad química que en realidad pues el fármaco como tal no va a ser tan inmunogénico. El problema es pues que va a necesitar de la formación de ese complejo con la IgE para poder desarrollar una reacción alérgica. También pues recientemente cada vez la introducción de todos los fármacos biológicos o obtenidos por bioingeniería también van a desencadenar la formación de IgE específicamente contra proteínas estructurales y eso los va a hacer más inmunogénico. También pues se ha observado que hay una anafilaxia tardía a la carne de res, a la carne de cordero y a la carne de cerdo. Sin embargo, pues esto es como un término recientemente introducido que no está de todo pues descrito por qué se produce, pero sí todavía las personas pueden desarrollar alergias a las carnes. Bueno, pues esto, pues lo que les había venido mencionando, que los los alérgenos, perdón, se van a unir específicamente a la IgE a través, pues, de este que se menciona aquí, que el FcRI, que pues este va a ser el receptor propio que tiene el receptor propio que tiene la IgE y que es de alta afinidad. Y pues todo esto termina en la culminación de mediadores preformados y también sintetizados no solo por los mastocitos, sino que también por los basófilos y pues también esto va a depender o la gravedad de esto va a depender de factores genéticos como ser pues la patología que les mencionaba de la tritasemia hereditaria, también los factores hormonales como los estrógenos, la progesterona y algunos medicamentos, pues aparte de los que ya conocemos, pues van a estar los fármacos antilipemiantes, también van a estar los antiinflamatorios no esteroideos y también pues algunos polimorfismos asociados a la angina, a los fármacos inhibidores de la angina convertidora de angiotensina o los beta bloqueadores y pues también pues las comorbilidades propias de cada paciente y alguna otra patología. Bueno, pues Perdón, Sandra, nada más te digo, sí, así se dice. Inmunoglobulina o sea, alta afinidad, dijiste, así justamente, en lugar de que digas las siglas, pero está bien. gracias, doctora, perdón. Bueno, pues ya sabemos que la activación y la señalización de los mastocitos pues va a estar mediada por IgE y generalmente pues estos mastocitos van a proceder de las células CD34, CD117 y CD13 que van a terminar por migrar a los tejidos periféricos o a tejidos diana, más que todo pues las mucosas y aquí van a tanto propiciar su maduración, diferenciación y proliferación.
De igual manera, también todo esto se va a ver influenciado por lo que se conoce como factor de células madre, que este factor de células madre pues va a actuar como un quimio atrayente para pues favorecer la maduración y la proliferación de los mastocitos. Y también pues el desarrollo de estos mastocitos generalmente van a ser procedentes de la mucosa o del tejido conectivo, ya que, bueno, los mastocitos procedentes de la mucosa, pues estos van a tener un poco más, una característica así como un poco más especial, porque producen un mediador importante que de hecho, pues se puede utilizar para el diagnóstico tanto en agudo como posterior a la anafilaxia, que va a ser la medición de los niveles de tripsina. Bueno, pues estas son algunas mutaciones somáticas que pueden presentar algunos pacientes de igual manera raras, relacionadas con el desarrollo de mastocistosis sistémica, como la mutación en el gen KIT, la mutación D816B, que el hecho de tener esta mutación pues va a conducir a una mayor supervivencia y proliferación de los mastocitos y pues así desencadenar una reacción. Y los basófilos contienen gránulos preformados que a estos a su vez van a liberar histamina, que la histamina pues es uno de los mediadores inflamatorios que más se va a relacionar pues con el desarrollo de la sintomatología, más que todo pues mediada que por urticaria, el angioedema, también pues proteasas, proteoglucanos y factor de necrosis tubular alfa. Y todos estos pues se van a liberar con rapidez al tejido celular circundante posterior a la activación celular, y todo esto pues se debe a que el mastocito va a pasar por un proceso de degranulación con liberación de todos estos mediadores inflamatorios. Y también el factor activador de plaquetas se va a relacionar igual como el desarrollo de mastocistosis sistémica con la gravedad de la anafilaxia. También pues va a haber mayor liberación de triptasa, quimasa y activación de la vía del complemento. Bueno, esto es solo pues para mostrarle un poco, para mostrarles un poco más gráfico, pues toda esta desencadenante de respuestas inflamatorias, pues factores genéticos como los polimorfismos asociados a la enzima convertidora de angiotensina, el factor activador de plaquetas, y pues que interaccionan a su vez con los endotipos, que son la formación de complejos mediados tanto por IgG como por IgE, la citosina, desórdenes propios de los mastocitos, que a la vez van a interaccionar con algunos cofactores como ser el ejercicio, las hormonas, los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol y la medicación, y todo eso pues va a desencadenar en la activación de los mastocitos o células cebada con liberación de todos los marcadores inflamatorios que hayamos venido mencionando, y puede pues desencadenar la anafilaxia, que pues va a tener manifestaciones tanto locales como sistémicas. Por ejemplo, pueden desencadenar, aparte de el síncope, también convulsiones, confusión a nivel de mucosas, la urticaria, como esa rubicundez, angioedema, prurito a nivel cardiovascular, pues lipolemia también se puede relacionar con isquemia miocárdica, arritmia, hipotensión, shock, y pues las manifestaciones respiratorias que ya conocemos, pues el estridor, las sibilancias, y también se pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, pues como náusea, vómito, que de hecho pues estas también son de una presentación bastante frecuente, que estos pacientes sumado a las manifestaciones cutáneas van a tener mucho dolor abdominal o presentarse como diarrea, y pues de manera no tan inmediata hipotensión, y pues otras como pues un poco menos frecuentes como ser el sangrado vaginal. Bueno, igual esto era lo que ya habíamos venido hablando de los marcadores inflamatorios o activación y cómo pues van a desencadenar la sintomatología. Bueno, igual esto pues ya también el papel de la histamina, que el papel de la histamina pues es uno de los más importantes, pues que está relacionado con el mayor desarrollo de la
sintomatología y como ser el prurito, las náuseas, el dolor abdominal, la congestión nasal y también pues se ha visto que puede haber activación al haber activación de la vía de la coagulación y así poder generar alteraciones en la misma y poder propiciar pues de manera un poco menos frecuente el sangrado en estos pacientes, pero esas son entidades así como bastante raras y de presentación muy rara. Bueno, la histamina y el factor activador de plaquetas, a su vez, pues estos van a regular la permeabilidad vascular, van a inducir vasodilatación, también pues va a haber una mayor producción de óxido nítrico dentro de las células endoteliales y todo esto pues puede desencadenar la extravasación del líquido al espacio extravascular y así generar los síntomas hemodinámicos, bueno, las alteraciones hemodinámicas que se van a producir. Pues en cuanto a la sintomatología, lo más importante de los síntomas y la guía, esta sí lo menciona, pues va a ser el reconocimiento temprano de una reacción anafiláctica y pues sabemos que lo más importante pues es ubicarnos en tiempo y ubicarnos en el desencadenante que los pacientes tienen que tener y pues indagar sobre el desencadenante, aunque como ya les mencioné anteriormente, hasta en un 50 o 60% de los pacientes puede no tener un desencadenante claro al momento de llegar con una reacción anafiláctica. Bueno, generalmente las más rápidas que se van a presentar pues van a ser aquellas relacionadas con la picadura de algún insecto que sea venenoso o que el paciente pues sea propiamente alérgico a él y ya los síntomas se pueden presentar en horas, más que todo pues en algunos fármacos como el ácido acetilsalicílico y esto va a ser posterior al contacto, van a tener esos pacientes aparte de todos los síntomas en piel pues van a tener edema laringio que los pacientes lo perciben como una obstrucción, como que pues literal tuvieran como un globo obstruyendo su vía aérea. También pueden tener sensación de opresión torácica, sibilancias audibles. Es muy frecuente que también pues se presente un estridor intenso y audible. Y pues recordar que los pacientes asmáticos y los pacientes con una atopia como tal pues van a tener una mayor predisposición al desarrollo de eventos graves. Pues aquí algunas imágenes de cómo se produce el angedema, de cómo se produce el edema laringio, de las manifestaciones en piel que generalmente pues se va a manifestar como urticaria, que va a ser lo más frecuente, se va a manifestar como prurito, también no olvidar los síntomas gastrointestinales con los que pueden llegar a presentar y pues al final lo más peligroso va a ser pues el desarrollo del colapso circulatorio. También pues aquí cabe mencionar que aproximadamente como en el 20 o el 30% de los pacientes no van a tener síntomas en piel como ser la urticaria y de igual manera pues eso no debe de distraernos y hacernos virar hacia otro probable diagnóstico y ya sabemos que los casos letales pues son aquellos que van a condicionar una obstrucción de la vía aérea. De hecho se puede observar que en la radiografía de tórax que algunos pacientes que desarrollan anafilaxia pues se pueden ver los pulmones así como muy hiperinsuflados. También pues lo más peligroso puede ser el angioedema que puede desencadenar muerte en esos pacientes porque va a generar una obstrucción mecánica a través de la obstrucción de la epiglotis y la laringe y pues también puede haber en casos más graves isquemia miocárdica. Bueno, esto ya lo habíamos hablado de las manifestaciones digestivas, también pues se ha observado que puede haber edema de la pared intestinal y pues generalmente en los niños la causa más frecuente de mortalidad pues va a ser la asociada a la obstrucción propiamente de la vía aérea y en los adultos pues la causa de muerte va a ser pues por toda la, como multifactorial, pues por tanto obstrucción de vía aérea y colapso hemodinámico y hasta pues también se ha visto asociado el desarrollo de arritmias. Bueno, pues estos son los criterios diagnósticos que propone esta guía europea de cuándo nosotros debemos de identificar y debemos de hacerlo de manera rápida, oportuna, para así pues instaurar lo más importante del tratamiento que es la inyección subcutánea de adrenalina y pues
básicamente la anafilaxia va a ser, el cuadro va a ser más probable cuando el comienzo en temporalidad sea un comienzo agudo, tanto de minutos como en pocas horas, que tenga afección a piel y tejidos, que como los síntomas que ya sabemos, y pues que aparte tenga sumado alguno de los siguientes, como ser el compromiso respiratorio, definido como por disnea, sibilancias, broncoespasmo, disminución de la presión arterial o alguna disfunción que podamos identificar de algún órgano, o pues otro criterio es tener dos o más de los siguientes que ocurran pues rápidamente después de la exposición a un alérgeno, como pues igual las afecciones en piel y mucosas, el compromiso respiratorio. Pues la verdad sí va siendo así como fácil de identificar, pues que va a ser un poco, puede ser un poco obvia la anafilaxia, ¿no? Bueno, entonces igual aunque el médico tenga duda, pues siempre se debe hacer el intento por tener una anamnesis adecuada e interrogar pues a los pacientes acerca del consumo de algún fármaco, de exposición a alguna planta también, o la picadura de algún insecto. En cuanto a las pruebas cutáneas o séricas, pues estas se utilizan más que todo no en un contexto tan agudo como tal, sino posteriormente en la primera consulta que se va a tener después con el alergólogo, después de el primer episodio de anafilaxias, que podemos utilizar estas pruebas también. Pues puede estar indicado, aunque no se hace de manera tan frecuente por la disponibilidad del mismo, la medición de la histamina, debido a que, bueno, la histamina, si se logran medir los niveles, pues recordar que pues estos niveles van a ser confiables únicamente en la primera hora de desencadenado el evento, y también los niveles de triptasa sérica, que la triptasa pues se puede medir en los primeros 60 o 90 minutos, que es cuando después de comenzar la anafilaxia, que es cuando va a tener su pico máximo, e incluso hasta 5 horas después. Pero igual en agudo esto pues no es una recomendación fuerte que deba retrasar el diagnóstico, y también se recomienda que si el paciente va a ir a un seguimiento con el alergólogo, con el inmunólogo, pues debemos de tratar de establecer como unos niveles de triptasa sérica, incluso en las primeras 5 horas posteriores al evento o en las primeras 24 horas posteriores al evento de anafilaxia. Pues aquí en esta tabla algunos diagnósticos diferenciales que podemos considerar. Por ejemplo, como diagnóstico diferencial por afección a piel o mucosas, la urticaria crónica. También los casos de alergia alimentaria, enfermedades respiratorias como ser la laringotraqueitis aguda, la obstrucción mecánica de la vía aérea por otra causa, que el paciente pues desarrolle en ese momento un episodio de asma, algunas entidades cardiovasculares que pueden establecerse como diagnóstico diferencial, como ser el síncope, la embolia pulmonar, el infarto agudo de miocardio, el choque cardiogénico, o algunas reacciones tóxicas como ser al etanol, o algunos síntomas o algunas enfermedades neuropsiquiátricas o endocrinológicas como ser la hipolisemia, la crisis tirotoxicótica, y pues algunas manifestaciones relacionadas al feocromocitoma. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues la guía propone que podemos hacer así como una especie de checklist para identificar de manera oportuna y sobre todo de manera temprana. Y generalmente pues lo primero que tenemos que hacer pues evaluar el ABCDE. Posteriormente no debemos de dejar solo al paciente, nos debemos de dejar con el paciente, de quedar con el paciente, retirar lo que nosotros sospechemos como desencadenante en el caso de la comida, alguna droga, algún veneno, buscar los signos de anafilaxia, que pues ya los vimos, y cuando tengamos la sospecha ante que se puede tratar de una anafilaxia, pues está indicado en ese momento la administración de adrenalina, y más específicamente pues si los pacientes pues ya van a tener algunos síntomas respiratorios, debemos de llamar por ayuda, no nos debemos de quedar solo con el paciente. Esto es muy importante, que en teoría todos los pacientes que tengan alguna reacción anafiláctica debemos de levantarle las piernas o colocarlos de lado. Y pues si nosotros pues tenemos, porque de hecho más adelante lo vamos a hablar así
Un poquito rápido, aquellos pacientes que cuentan ya con un autoinyector de adrenalina, pues se les puede colocar la primera dosis y si no están respondiendo, a los 5 o 10 minutos se coloca la segunda dosis. No debemos de olvidar pues que también debemos de administrar oxígeno como sea posible, administrar también algunos betados agonistas y generalmente la terapia con líquidos está indicado. De hecho, se menciona que puede ser en el momento de la aplicación de la adrenalina o inmediatamente después de la aplicación de la adrenalina, hidratar súper bien al paciente, porque se supone que esto va a aumentar la mayor biodisponibilidad de la adrenalina. Bueno, este es un algoritmo, pues igual lo que estamos hablando, como vamos a ir desarrollándonos en cuanto pues tengamos la sospecha de anafilaxia, los signos que vamos a buscar y pues la adrenalina en niños, la dosis es de 0.15 miligramos por kilogramo si son si están entre 25 y 30 kilogramos, y en los adultos la dosis va a ser de 0.3 miligramos intramuscular o de manera subcutánea, que de hecho pues se cree que se prefiere la manera subcutánea que la intramuscular. Y pues vamos a administrar oxígeno, podemos nebulizarnos. La nebulización con adrenalina pues no está del todo recomendada. Bueno, no es que no está recomendada, pues, sino es que no se ha visto como que pueda influir tanto como que pueda ser superior a la administración de adrenalina intramuscular. Bueno, igual esto es lo que habíamos venido hablando en cuanto a la evaluación del compromiso respiratorio y cómo debemos estabilizar al paciente. Y pues si tenemos a la mano podemos medir los niveles de triptasa o podemos medir los niveles de histamina, pero pues esto no nos debe atrasar en nada en cuanto tengamos la sospecha diagnóstica. Bueno, en cuanto a la adrenalina, pues ya sabemos que va a ser el fármaco de elección, pues es el que se ha visto que relacionado aquí, pues influye directamente en la morbimortalidad de estos pacientes. Se prefiere la inyección de adrenalina subcutánea en la zona media del muslo. También, pues, el mecanismo principal de la adrenalina en esos pacientes es porque al aumentar la resistencia vascular periférica va a funcionar también como un broncodilatador. A su vez, pues, también tiene la propiedad de inhibir la liberación de todos estos mediadores inflamatorios y, pues, se debe utilizar siempre de forma temprana en aquellos pacientes que ya hayan tenido alguna reacción similar a la actual. Bueno, también se supone que la adrenalina idealmente se debe inyectar a la mitad del muslo y no se recomienda como tal que se inyecte en el deltoides, y se supone que pues esto va a ser un poco más efectivo para revertir pues más que todo el broncoespasmo o la hipotensión. Y también se debe considerar que algunos pacientes que estén utilizando beta bloqueadores pueden no responder de manera adecuada a la adrenalina y pueden necesitar incluso más de 2 dosis. Bueno, pues los pacientes que generalmente desarrollan estas reacciones anafilácticas, no en todos es la primera vez, y de hecho pues esta guía también hace mención en cuanto a la utilización de los autoinyectores de adrenalina, que se supone que pues en aquellos pacientes que se conozcan como atópicos, que hayan tenido una reacción similar con anterioridad, pues deban de tener si se pudiese, un autoinyector de adrenalina, que pues así lo menciona, que es la primera guía de tratamiento de la anafilaxia en la comunidad, pues, pues es relativamente segura. Lo más importante es que si tenemos algún paciente que tenga un autoinyector de adrenalina y no haya tenido un evento pues, reciente, debe descartar el autoinyector aproximadamente en 12 o 18 meses, que es lo que dura, y generalmente pues el autoinyector es poco probable que falle, y la mayoría de los pacientes pues van a responder a la primera dosis del autoinyector. Estas son algunas recomendaciones a qué pacientes se les puede indicar estos autoinyectores. Pues lo más
básico y lo más frecuente es que se indiquen a aquellos pacientes que hayan tenido un episodio de anafilaxia previa, que haya sido desencadenada por alimentos, látex o incluso los datos de anafilaxia inducida por el ejercicio, que los pacientes que desarrollan anafilaxia inducida por el ejercicio pues tienen un alto riesgo de tener anafilaxia recurrente, aquellos pacientes que tienen asma persistente y que per se pues tienen alguna alergia alimentaria, también en ellos por el alto riesgo de recurrencia va a estar indicado que se prescriba pues un autoinyector de adrenalina, y también aquellos pacientes que tienen entidades raras como el desarrollo de mastocitosis sistémicas. Y pues bueno, pues tampoco debemos, como ya lo habíamos visto, la terapia con oxígeno suplementario, los líquidos IV que deben de administrarse de manera temprana porque se supone pues favorecen la biodisponibilidad y la efectividad de la adrenalina, y también los antihistamínicos, que pues como ya sabemos la función de los antihistamínicos pues solo va a ser prácticamente aliviar los síntomas cutáneos, y los glucocorticoides, que pues la utilización de estos en estos cuadros de anafilaxia pues básicamente no va a ser curar, sino prevenir que los síntomas sean prolongados y que pues también la reacción sea un poco menos intensa. Y en cuanto a la adrenalina inhalada, pues se supone que la adrenalina inhalada, pues su absorción sistémica es bastante baja, casi insignificante, y pues nunca se debe utilizar como terapia sola, sino que se debe utilizar como terapia complementaria, idealmente pues asociada a la inyección de adrenalina subcutánea o intramuscular. Bueno, también debemos evaluar que los pacientes que hayan tenido un episodio previo, pues estos van a tener o sea, pueden tener pues reacciones más prolongadas. Generalmente en un paciente que pues no haya tenido reacciones previas y que no tenga compromiso circulatorio, la vigilancia va a ser idealmente de 6 a 8 horas, y en pacientes que pues ya se presenten con algún compromiso circulatorio, debemos de tenerlos hospitalizados por un periodo de 24 horas al menos. Antes de darle alta a estos pacientes, pues vamos a evaluar el riesgo independiente que cada uno de ellos va a tener para la recurrencia de la anafilaxia, y de ser necesario, pues prescribir los autoinyectores, y también, pues lo más importante, remitir a los pacientes a un especialista para realizar las pruebas de sensibilidad específicas, y pues y se supone que la remisión al especialista pues va a ser el primer paso y el más efectivo para tener un tratamiento profiláctico. No sé si hasta aquí tenga algo que decir, doctora, porque voy a hablar un poquito así bien breve de la alergia a los alimentos. Sí, has mencionado mucho lo del autoinyector. No sé si alguno ha visto una imagen. En México no lo tenemos. Desde hace años se intenta por muchos laboratorios quererlo traer, el famoso EpiPen, y ya existe otra marca. No tenemos, pero nosotros lo que hacemos es darle al paciente su ampolletita de adrenalina, creo que es de Pisa, que se llama Pinadrina, y le decimos que tenga su jeringa, su inyección, digo, su jeringa, su adrenalina, y la cargue a todos lados. Yo siempre digo, o sea, cuando me toca dar pláticas de anafilaxia, tengo incluso una que ahorita les quiero compartir, digo, cuando termines, nada más para complementar como unas cuantas diapositivas, que siempre es mejor ante la duda aplicar adrenalina, porque da muchas manifestaciones, lo dijiste. Lo más común son síntomas cutáneos, pero en lo que esperamos los síntomas cutáneos y empezamos a que se baje la presión o que el paciente caiga realmente en una hipotensión, en desaturación, puede ser demasiado tarde. Y ahorita dijiste, los esteroides no deben de ir solos, en efecto, pero lo primero siempre es la adrenalina cuando el paciente la tiene. Cuando no la tiene, porque a muchos pacientes, a muchos médicos sobre todo les da miedo darles una adrenalina al paciente, claro, tenemos que educarlo muchísimo, hacerlo como muy consciente, sobre todo cuando son niños, no es su caso, pero también comentarlo. A ver, o sea, cuando comen algo que sabemos que les cae mal, empezaste tu plática diciendo que el cacahuate es lo más común. En México no. En México sigue siendo la leche, sigue siendo mariscos, puede ser, pero bueno, en Estados Unidos y en Europa sí tiene una incidencia mucho más alta lo del cacahuate. Pero en adultos lo que dices, o sea, sí puede ser
alimentos, ahorita te vas a ir a alimentos más específicos, pero medicamentos. Entonces, en lo que identificamos la causa, está bien complicado. Entonces, mejor, si lo que tienen a la mano es un Alin, que es una dexametasona de 8 miligramos, que se le ponga. No es que le vaya a remitir el cuadro de anafilaxia, pero nos da como un tiempo más o menos prudente como para llegar a un servicio de urgencias. Entonces, si el paciente no tiene el antecedente de cuadros de anafilaxia o no se sabe, probablemente no va a tener la adrenalina, pero si acude un médico y lo primero que le dice es, antes teníamos uno que se llamaba Diprofast, que también que es betametasona, pero que tenía una acción rápida, como su nombre lo dice, ya no lo tenemos, ya tenemos solo Diprospan, no importa, el que sea que se le ponga y rápidamente tiene que atenderse. Pero si el paciente tiene el antecedente de una alergia o el antecedente de una reacción anafiláctica, sí debemos de darle, de proporcionar la adrenalina, que además es de venta libre. Lo único es que cuando tú vas a comprar adrenalina, en todas las farmacias, pero por ejemplo en especializadas y sin hacer comerciales, ay, se me olvidó ahorita cómo se llama una. Bueno, te venden una caja de 50. Entonces, ¿qué hace un paciente con una caja de 50 adrenalinas? Pues gasta un gasto inútil. Entonces, no, yo, por ejemplo, en mi hospital privado lo que intento hacer es comprar la caja y hay médicos a los que se les regalo, porque además es muy barata. La caja de 50 son como, ya subió a lo mejor casi 400, ¿no? Pero para 50. Entonces lo que hago es mejor dárselas y todo mundo en el hospital, siempre les digo, deberían de tener en su consultorio una adrenalina mínimo y darle al paciente mínimo una adrenalina. Tengo unos vecinos de consultorio que son ginecólogos, dos han hecho reacción con látex y me dice, pero pues es que en lo que sabemos que sí, que no, pues lo que le ponemos es Alin y ya la bajamos a urgencias. Sí, pero si lo tienes en tu consultorio, pues a lo mejor se la pones y como dijiste, ya a los 15 minutos volver a aplicarle otra. No, no has mencionado como la dosis, pero si no, ahorita se las digo. Si quieres, termina con alergia de alimentos y ya me voy. Tenemos, digo, ya me voy a presentarles estas. Tenemos una guía nosotros, lo has dicho del EACI, que es la europea. Tenemos una de la WAO, que es la Organización Mundial de Alergia, donde lo tiene con dibujitos. Pues sí, podrían ver los dibujitos y decir, ay, qué tontitos, pero a veces en una urgencia a todos se nos pueden, como dicen, cuatrapear los pensamientos o el qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y tener esto pegado en el consultorio, yo así lo tengo en el privado, pues por lo menos volteas, ves, no me ha pasado, espero de verdad que nunca me pase, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Para la anafilaxia, porque si estás en un hospital, pues podría decir fácil tratarlo, fácil tienes adrenalina, aunque si el carro rojo está vacío, está caduca la adrenalina, pues no te va a servir. Pero bueno, esto es lo que quería decir. Los autoinyectores son una maravilla. En México no los tenemos. Y aunque los tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, son sumamente caros. Pacientes mexicanos, incluso que viven en frontera, que han querido conseguirlo en Estados Unidos, no pueden porque tiene que ser un especialista el que se le da. Nosotros, algunos médicos de Tijuana que tienen como su, no sé qué tramiten para trabajar en ambos lados, puede ser que sí lo puedan recetar, los demás no, pero la adrenalina normalita con su jeringa y que así lo cargue el paciente y lo lleve a todos lados, ¿no? Y ustedes como médicos tampoco estaría mal que cargaran una, porque pues ya dijimos que cuando uno es médico, todo el mundo quiere que le resolvamos en el momento. Pero bueno, adelante, perdóname Sandra, ya me alargué. Sigue. Gracias, doctora. Bueno, entonces para hablar así como bien brevecito de la alergia a los alimentos, pues esta va a afectar aproximadamente, según datos de Estados Unidos, de un artículo de The New England, que afecta aproximadamente 4% de los niños y únicamente al 1% de los adultos. Los medicamentos, los desencadenantes más asociados son la leche, los huevos, el maní, la soya, el trigo, el pescado y los mariscos. Y menos del 20% de las personas que reciben un diagnóstico de alguna alergia a algún alimento durante la infancia, pues la va a superar, por así decirlo. La alergia al maní pues va a ser la más frecuente en Estados Unidos y esta pues va a estar relacionada aproximadamente en el 1% de los casos al desarrollo de anafilaxia fatal o casi fatal. Y recordar pues prácticamente que estas reacciones de alergia a los alimentos están mediadas por complejos de IgE.
Bueno, estos son algunos factores de riesgos asociados al desarrollo de anafilaxia fatal o casi fatal, inducida por alimentos. Los factores de riesgo más comunes, pues el más importante va a ser el retraso en el tratamiento con epinefrina, la alergia a los cacahuates, las nueces, el pescado, los mariscos, ser adolescente o estar en una sí, ser adolescente, el asma, otros factores de riesgo como tener alguna enfermedad cardiovascular en la edad media, el embarazo y algunas condiciones o factores que incrementan el mayor riesgo de anafilaxia, pues es ser asmático, tener alguna enfermedad pulmonar crónica y las mastocitosis sistémicas y también pues los polimorfismos de la enzima convertidora de angiotensina y los alfa bloqueadores. Bueno, el mecanismo de producción de estas reacciones, así brevemente, pues es una persona que previamente va a estar sensibilizada con, con IgE específica y con IgE específica de alimentos, en los casos de mastocitos, que desencadenan pues activación de mastocitos y basófilos, y pues este alérgeno alimentario se ingiere, se va a absorber en la mucosa gástrica y a su vez se va a entrecruzar con IgE, va a formar complejos, que esto lleva a la liberación inmediata de mediadores inflamatorios preformados y va a desencadenar una respuesta inmune rápida y generalmente los síntomas se pueden presentar en casos graves, pues en los primeros 5 o incluso 1 hora después de la exposición. Bueno, aquí pues van a ser algunos de los criterios diagnósticos para la anafilaxia asociadas a alergia alimentaria, pues prácticamente van a ser los mismos que hemos venido hablando, ¿no? Aquí pues ya sabemos que el paciente va a venir con la historia de que consumió cacahuate, consumió mariscos y posteriormente comenzaron con síntomas y pues básicamente son los mismos que hemos venido hablando, ¿no? El compromiso en la piel, el compromiso respiratorio, el compromiso hemodinámico en los casos más graves. Eso solo es para ilustrarles un poquito. Bueno, en cuanto pues a la prevención, este es un ensayo, el ensayo LEAP, que se llevó a cabo en aproximadamente 640 niños que tenían entre 4 y 11 meses de edad, que esos niños tenían un alto riesgo al maní y aparte pues estos pacientes tenían dermatitis atópica grave y habían presentado alguna alergia al huevo o algún alimento y pues estos pacientes a la vez fueron asignados al azar para consumir maní. Y pues de este estudio lo que se concluyó fue que la tasa de alergia a los alimentos a los 5 años en esas personas que previamente estaban sensibilizadas fue aproximadamente el 1.9% entre los niños que ya consumían maní versus el 13.7% de los que evitaban el maní. Entonces se concluyó que, por ejemplo, en el caso del maní, el consumo sostenido del mismo a partir de los primeros meses de vida pues va a ser eficaz para prevenir tanto en la adultez temprana, en la adolescencia como en la adultez que tengan alergia al maní. Pues aquí básicamente pues trato de demostrar esto que la sensibilización al maní pues podría ser una terapia adecuada en los pacientes que previamente pues se iban a conocer como atópicos o que eran atópicos, perdón. Bueno, en cuanto a la estrategia de manejo de estas alergias alimentarias, pues lo más importante es la dieta. El paciente debe de acudir con el alergólogo, con el inmunólogo, posteriormente con un dietólogo que pues propongan una dieta específica que no tiene que ser tan restringida, o sea, al 100% restringida, sino que incluso alguna de las estrategias pues es consumir alimentos, por ejemplo, hornados también, pues la primera línea del tratamiento va a ser la adrenalina y pues la educación que igual va a ser lo más importante. Bueno, la mayor intervención, pues como ya lo mencionaba la autora y como lo hemos venido mencionando, la
aplicación temprana de adrenalina es el tratamiento más efectivo para prevenir la muerte por anafilaxia, y pues el uso temprano de adrenalina evita que las reacciones sean graves y que tengamos complicaciones graves, y lo mismo pues de los antihistamínicos y los glucocorticoides que no se recomiendan como terapia solo. Y pues disminuye la administración de epinefrina o adrenalina de manera temprana, pues directamente la mortalidad. Y en cuanto pues a la desensibilización o de si desensibilizar a los pacientes o no, en el caso de que se tenga alguna alergia conocida ya a través de la realización de pruebas de sensibilización, específicamente aquellas pruebas como con IgE, pues la desensibilización se debe a un aumento en el umbral en la reacción del alergeno durante la terapia activa. Este aumento va a proporcionar cierta protección contra algunas ingestiones accidentales que pueda tener el paciente, y pues la desensibilización de los pacientes meses después únicamente de la terapia, y pues va a ser una terapia que incluso puede ser bastante sostenida y continua. Y consideramos de que después de la sensibilización esos pacientes no van a tener una respuesta terapéutica, como la ausencia de una reacción clínica, algún alérgeno alimentario después de suspender la terapia activa que en ese momento se esté dando, o requerir pues cierto nivel de exposición al antígeno. Y bueno, esto tal vez como algunas terapias inmunomoduladoras que están todavía en investigación, pues para desensibilizar a los pacientes y evitar así la recurrencia de estas alergias alimentarias. Y pues vamos a tener dos tipos de inmunoterapia: una inmunoterapia oral o una inmunoterapia sublingual, o incluso una inmunoterapia epicutánea, y esta pues se logra a través de la exposición a ciertos alérgenos. Y pues eso sería todo, doctora. Muy bien, Sandra, Sin muchas preguntas. gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna observación, alguna duda. Fue completa tu clase en cuanto a qué lo desencadena, ¿no? Am, a fin de cuentas, digo, o sea, sí sabemos, tenemos como que pensar, hay mecanismos inmunológicos, mecanismos no inmunológicos. Entonces, no siempre van a ser las mismas cosas. Y como les digo, sospecharlo es lo principal. Encontrar la causa nos vamos a tardar más, pero el tratamiento es vital. Entonces, tenemos que aplicar la adrenalina sí o sí. Puedo, no sé cómo andemos de tiempo, nada más mostrarles unas 4 diapositivas tal vez. Sí, doctora. Sandy, deja de compartir tu pantalla. Listo. Sí. ¿Ya la ven ahorita? Denme un minutito.
No sé si ya ahí ven algo, yo ya me perdí, no encuentro mi pantalla. No, doctora, se ve como ajá, pasmada la pantalla. A ver, algo hice mal. Um, Denme un momento. Creo que voy a tener que desconectarme y volverme a comentar. Denme un par de minutos y me voy a desconectar. Sí. Creo que ya, ¿verdad? Sí, doctora, nada más Sí, falta doctora, cerrarla. ya. Que la ponga así, claro. Mm. Allá lo ven como presentación. Sí, Sí, perfecto. Así son los dibujitos que tiene la guía esta que les digo de la WOW, de la Organización Mundial de Alergia. Y está en inglés, por supuesto, pero hicieron ya como un ajuste para español. Y de verdad, los dibujitos pueden decir, ay, parecen como de niños tontitos, pero no, sí nos ayuda como a ser un poquito más eh, prácticos, ¿no? Recortar al paciente, ya sabemos, con las piernas elevadas. Lo del ABC, si dijiste, si hay dificultad respiratoria, no lo vas a acostar, lo tenemos que levantar e inmediato, o sea, entre que si identificamos causa o no, tenemos que poner inmediatamente la epinefrina o la adrenalina si es que la tenemos. En la imagen, si se fijan, pues está el autoinyector, pero al lado tenemos
la jeringa con la epinefrina. Entonces siempre debemos de tenerla disponible, saber cuándo se aplica y al mismo tiempo que alguien la está aplicando y desde que se acostó al paciente tendremos ya que estar hablando para que acudan a auxiliarnos, ¿no? Si estamos en un consultorio, pues idealmente deberíamos de tener lo básico. Esto es como lo que podría yo siempre recomendar que tengamos material de intubación, pues no en todos los consultorios lo vamos a tener, pero sí el oxígeno, sí para tomar los signos vitales, el oxímetro, el baumanómetro, un torniquete si es necesario. Y la adrenalina, no mencionamos, viene así la dosis de 1 miligramo, la equivalencia, perdón, 1 miligramo por mililitro. Eh, bueno, es que les digo que esto quería. Este es el que yo doy. Así viene la que compramos de Pisa en esta caja y es baratísima. 1 miligramo por mililitro son todos estos y por eso si la podemos estar dando a nuestros pacientes, pues sería lo ideal. Y la dosis es 0.1 por kilo. A ver, espérenme, por aquí aquí. Adrenalina intramuscular, 0.01 miligramo por kilo. Entonces, de la jeringa tenemos que sacar de esa ampolletita 0.5 y es lo que se le tiene que poner al paciente. En niños es 0.3. Van a decir, ¿por qué niños? Bueno, porque soy pediatra, pero además porque no sabemos qué nos puede tocar, ¿no? Niños es 0.3, adultos es 0.5. Si vemos que no hay respuesta en 15 minutos, podemos poner nuevamente otra aplicación de 0.5 y lo ideal es pues acudir ya al médico. Se puede poner, a las guías dicen que hasta 3 dosis de 0.5. Ya el lugar lo explicaste perfecto, Sandra, pero sí tendríamos que ser como muy precisos en que se tenga que poner máximo 3 y el paciente ya tiene que estar en el hospital. Esto es importante mencionarlo, no hay contraindicaciones, o sea, creo que la única es alguna cardiopatía y es cuando dicen que mejor se ponga glucagón, pero en lo que investigamos eso es mejor revertir el daño, entre comillas, que podría causarnos la adrenalina a que ya no tengamos ni que ayudar, ¿no? Pues creo que eso sería como todo lo que quería ponerles, lo de la adrenalina, que es que creo que tengo otro, perdón, nada más. No me acuerdo. Bueno, los escenarios clínicos, nada más como recordatorio, que pueden ser cualquiera, o sea, pueden ser desde ronchitas, dolor de panza, dijiste claramente, o sea, el dolor abdominal puede ser uno de los síntomas iniciales, aunque uno pensara que no, ¿no? Todos pensamos que la anafilaxia puede verse así, o como urticaria o como angiodema, y decimos, pues fácil, pero no es cierto, puede verse como dolor abdominal, como una hipotensión. Bueno, claro, ya no queremos que el paciente pierda el conocimiento, ¿no? Una sensación de ahogo, lo que dijiste, la pelota que tienen, el globo que mencionaste que pueden sentir como inflado o como algo, cuerpo extraño. Y listo, les digo nada más, como les mencioné el dibujito del tratamiento, me parece que también hay otro dibujito, denme un momentito. Aquí, bueno. Esto de stop, anafilaxis, es importante y práctico para verlo así, pues a mí sí me gustan los anagramas, ¿no? O sea, spot, pues es como si parar la anafilaxia, pero pues tendríamos que dividir como en qué se divide, ¿no? Primero es el spot, identificar exactamente cuál fue el alérgeno. No siempre podemos, pero al mismo tiempo, si lo identificamos, tenemos que retirarlo y empezar con el tratamiento, iniciando por el ABC y la adrenalina, y ya la P, pues bueno, es la de prevención. Si ya identificamos, evitarlo a lo largo de la vida y el plan de acción que vamos a tener con el paciente, que siempre cargue su adrenalina. Los dejo nada más con esta imagen. Digo, se las puedo compartir, no hay problema, pero está aquí, tenemos el logo, la WOW, que para nosotros es muy importante, y ahí es donde encontramos todos estos esquemas que son pues fáciles de leer y pues más fáciles de identificar. Este es como si fuera un tríptico, nada más que es de 2, pero así viene la guía completita, la pueden revisar y viene específicamente qué hacer como paso 1, paso 2 y le explica bastante bien. La verdad, Sandra, antier que me abordaste, se me olvidó decirte que te podías basar en esta, pero estuvo muy bien la revisión que hiciste. Pues listo, no sé si tengan otro comentario, si no aquí dejamos la clase y ya me avisan si continuamos
Bueno, había sugerido Luis que fuera el martes, clase a Martes. las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. No tengo inconveniente, ustedes me avisan. Sí, nada más déjame ver, Gaby, perdón, buen día. Hola, buen día. Tienes, porque algunos de los que van al Congreso van a estar viajando. Entonces déjame Ok, ver cómo va a estar la onda, pero de entrada el martes seguro, pues a las 7, y vemos si también a las 7 de la tarde se puede. Te aviso, ¿va? perfecto, claro. Sí, sí, Muy bien. sí, yo estoy pendiente. Oye, ¿te puedo ver al rato para entregarte el changarro? Claro, si al ratito te Gracias. busco. Órale, bye. Perfecto, claro que sí. Gracias. Buen día a todos y excelente fin de semana largo. Descansen. Buen día, Gracias, gracias. doctora. Gracias, bye bye. Buenas vacaciones, Sandra. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Bye.